Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, bienvenidos. Estamos acá en este segundo webinario de este año. El año pasado tuvimos el honor de empezar los webinarios con Miguel Benazayac, y la verdad es que Miguel ha sido siempre de una generosidad extrema con la Asociación Argentina de Salud Pública. Creo que Miguel no necesita presentación, pero a quienes se están sumando, de a poquito se van sumando todas las personas que estuvieron, o varias de las personas que están inscritas. Yo me quiero presentar, yo soy Alejandra Sánchez Cabeza, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Para quienes no conocen a la asociación, nosotros somos una sociedad científica que entendemos que la salud pública excede el campo técnico y científico, y que por supuesto tenemos bases ahí, pero que es una estrategia política en términos de construcción de poder y en términos de construcción de salud. Algo de eso vamos a hablar hoy. Los encuentros de todos los martes van a eso, van a tratar de construir estos espacios donde podamos pensar, donde podamos construir y reconstruir la salud, estos vínculos y estos pensamientos que hacen a que podamos atravesar estos momentos tan difíciles y tan dolorosos para que cuando vuelva una democracia con todas las de la ley, podamos en ese momento estar dispuestas y dispuestos y preparados y preparadas para, para dar respuestas adecuadas. Les pido por favor, porque no pude silenciar a todos y todas, que se silencien, a quienes no hagan uso en este momento. Es muy importante que se silencien. Yo en cuanto pueda también voy a estar silenciando a todas las personas, pero les pido que me hagan ese favor ahora. Y voy directamente a la presentación. Como ya les dije, Miguel Benazayac no necesita presentación, pero lo vamos a hacer porque es de las personas que más necesitamos en este momento, porque es un pensador y un pensador incómodo, pero lo fue siempre y lo sigue siendo ahora. Como ustedes saben, Miguel es filósofo, psicoanalista, es médico argentino, y su trayectoria está marcada, justamente por eso lo invitamos hoy también, por la experiencia directa de la violencia política. Fue militante, fue detenido en la ex ESMA, y luego exiliado en Francia, y desde ese entonces sigue viviendo en Francia, pero desde ese momento hasta hoy tiene un estrecho vínculo con la Argentina, no solamente de una producción y de una, eh, de una capacidad de construcción enorme, sino que además de una gran, gran generosidad. Quiero contar así muy brevemente. El anteaño pasado, creo que fue, leí un par de libros de Miguel, me quedé, por supuesto, impactadísima por la potencia de su escritura. Le escribí un mail e inmediatamente me respondió, inmediatamente se puso a disposición de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y quiero resaltar esto porque en general estamos poniendo mucho el acento en todas las cosas tristes y tremendas que nos pasan, pero estas son las cosas que hacen que sigamos y que persistamos. Y desde ese momento hasta ahora está trabajando con una obra profundamente crítica de todas las formas de dominación, desde el individualismo neoliberal hasta la actual colonización algorítmica, y que nos ayuda a redefinir nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar. Miguel es doctor en psicología por la Universidad de París 7, es investigador interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, y autor más de 40 libros, y propone algo poco frecuente, que es no solo pensar la complejidad, sino comprometernos con ella y pensarla también a la luz de los tiempos. Su trabajo, además constante, nos interpela a salir de esta sensación de impotencia y a recuperar la potencia de lo colectivo, y a preguntarnos cómo resistir y cómo crear. Y estamos muy agradecidas por eso. Y va mi primer pregunta, Miguel, y es, bueno, vos viviste la represión de la última dictadura en primera persona, fuiste detenido y luego exiliado, y quería, bueno, que lo que quieras compartir de eso, y además que nos digas desde el punto de vista subjetivo qué deja esta experiencia para pensar el poder y las formas de dominación de nuestras sociedades. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Se escucha Bueno, perfecto, sí.
Buenas tardes, buenas noches a todos. Una pequeña aclaración importante, no estuve en la ESMA, bueno, entonces empiezo un poco a contar dónde estaba el 24 de marzo del 76, ¿no? El 24 de marzo del 76 yo hacía un poco más de un año que estaba preso. En esa época, ustedes saben cómo pasaba la cosa, era que si a mí me agarraron en Buenos Aires, yo era militante y combatiente del PRT-ERP, por eso no estuve en la ESMA, porque no. Eh, y bueno, en esa época la cuestión era así, si a uno lo agarraban, me llevaban a nosotros con una compañera, nos llevaron a Coordinación Federal, que se llamaba la Superintendencia de Seguridad Federal, que queda en Moreno, ¿verdad? Y ahí nos torturaron durante un tiempo largo, días, semanas, ¿no? Si uno sobrevivía a la tortura, en esa época la relación de fuerzas era bastante favorable al campo popular, para decirlo así. Entonces nos presentaban un juez. A mí me llevaron a tribunales después de esas semanas que pasé ahí me pusieron en el sótano de tribunales hasta que pude volver a caminar y que se veía un poco menos cómo estaba hecho bolsa, pero era una época de relación de fuerza bastante favorable al campo popular. Entonces, cuando el juez me vio, me hizo revisar inmediatamente por un médico y actó que yo había estado torturado y que estaba un poco arruinado, con lo cual, bueno, fue de la Fuente, se llamaba ese juez, era esa época un poco donde la cosa no está definida. Bueno, el 24 me trasladan, estuve en Devoto mucho, un año y pico, me trasladan a Chaco, en la cárcel de Resistencia, que después fue tristemente famosa por la masacre de Margarita Belén, que sacaron nuestros compañeros y las compañeras de la cárcel de mujeres. El 24 de marzo nosotros todavía teníamos una radio en la cárcel, teníamos libros y escuchamos una charla que dio Oscar Allende que era del Partido Intransigente y que tenía relaciones políticas con nosotros, ¿no? Con el PRT y con el campo popular tenía discusiones políticas. Para la pequeña historia, como lo que hicieron es que lo drogaron, le dieron un café con droga a Oscar Allende y en la radio hablaba un poco raro, se veía, y estábamos todos, teníamos la información que el golpe era ahí, ya era el golpe. Bueno, entonces nos reunimos un poco con los compañeros de Montoneros y otro grupo y dijimos, bueno, hay que tener cuidado porque puede ser que, bueno, que lleguen que vengan esta noche matando, ¿no? O sea, había esa posibilidad. Me acuerdo como anécdota, ¿no? Bueno, pero perdónenme, pero bueno, tenía 22 años, ¿no? 23 años, ¿no? Entonces, yo tenía la primera celda donde iban a entrar, entonces, bueno, nos habíamos arreglado quién tenía que hacer, qué sé yo, y dormir vestidos, por supuesto, dormir, no fue cuestión de dormir. Y yo tenía, en mi celda tenía de Pablo Neruda 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y claro, uno tiene 20 y pico de años esperando que vengan a hacerlo bolsa y me la pasé toda la noche recitando Neruda. Bueno, no vinieron a matarnos, pasé una noche de mierda y al día siguiente, bueno, ya los militares llegaron a la cárcel, nos rodearon un poco y nos cambiaron de pabellón, nos dividieron, bueno, etcétera. Bueno, ahí estaba el 24, ¿verdad? Para contar, o sea, un poco eso, ¿no? O sea, cómo fue la cosa, ahí cambió todo, ¿no? Nos aislaron, bueno, un poco eso, para no ser muy largo con la anécdota, y había muchos compañeros ahí que ya no están más, no solamente los compañeros de Margarita Belén, sino que sacaban gente volvían a sacar gente al cuartel para torturarlos, y bueno, mataron a varias personas más allá de Margarita Belén, o sea que la cosa cambió mucho, mucho, porque la relación de fuerzas afuera había cambiado, efectivamente. Pero eso vamos a volver con Alejandra, ¿no? Con el tema este. Muchas gracias, Miguel. Y digo, pensando también en estas formas de dominación y esta experiencia en primera persona que vos tenés y también el fuerte desarrollo teórico que ha sido
desarrollando en este tiempo, si en ese momento las dictaduras ejercían un poder visible de censura, persecución y desapariciones. Y hoy, tal cual vos describís mucho, el poder opera de formas más difusas o invisibles. ¿Cómo entendés estas formas de transformación de las formas de dominación en las sociedades contemporáneas? ¿Cuál es te parece que son las claves en eso? Mira, quería compartir con ustedes una reflexión, ¿no? En realidad, por supuesto que nosotros luchamos contra dictaduras. Ustedes, bueno, hay muchos que son muy jóvenes, no habían nacido en la época, pero digamos que desde Irigoyen hasta Videla, eh, casi ningún gobierno había cumplido su mandato, ¿no? Si no me equivoco históricamente, pienso que el único que había cumplido el primer mandato fue Perón, que en el segundo lo derrocaron. Creo que históricamente es así, ¿no? Pero ningún mandato, ningún gobierno democrático cumplía su mandato. Entonces, efectivamente, bueno, eso justificó también la resistencia peronista, las manifestaciones, el cordobazo, el rosariazo, o sea, justificó el hecho de que poco a poco haya también una resistencia más dura hacia el partido militar. El partido militar ayer justamente estaba hablando con una periodista acá francesa y le explicaba, es un partido, me dice, ¿cómo un partido? Y yo decía, sí, decía, es un poco caricatural. Entonces yo le contaba lo que nosotros veíamos, ¿no? Mi generación veía. Nosotros teníamos enfrente a los hijos de masacradores genocidas de los indios que se habían apropiado de la tierra de los indios. Teníamos a los socios de los americanos que dirigían todo. Y ellos estaban aconsejados, ni más ni menos, que por un grupo de nazis, era una caricatura, ¿verdad? O sea, era tan caricaturesco que no se podía creer, o sea, no había nada complejo en esta dominación, ¿no? Pero lo que me parece importante que yo quería compartir como reflexión es que claro que una democracia no es lo mismo que una dictadura, pero yo quería decir una cosa que pienso que capaz algunos de ustedes se acuerdan, o lo supieron, o leyeron. Hay una degradación del concepto y la práctica democrática, porque en este momento la gente piensa que un gobierno es democrático por el solo hecho de que fue elegido por una mayoría. Y yo quería recordar que esto es una visión degradada de la democracia, porque en realidad la democracia es la división de poderes, el cuarto poder, las manifestaciones, el habeas corpus, es mucha cosa la democracia. Pero yo quería recordar una cosa de la época, es que si la cuestión es una mayoría de gente que apoye, yo quería recordar simplemente que nunca hubo un golpe militar en América del Sur sin que tuviera un apoyo bastante importante de la población. ¿Y cómo hacían eso? No había elecciones, ¿cómo hacían? Véanlo si quieren en la historia, léanlo, van a ver. En todo golpe contra Allende o los golpes en la Argentina, siempre hubo unas semanas antes un pregolpe que era el termómetro. Siempre hubo un pregolpe. En el caso de Allende, se acordarán o habrán leído, fue el golpe de los tanques, reprimido por Pinochet. En el caso de la Argentina, siempre hubo un pregolpe que era uno que pasaba como un loco, que hacía un pregolpe y se lo reprimía así nomás, bueno, qué sé yo, y con eso los militares veían si tenían una mayoría o no tenían una mayoría, ¿se entiende? Entonces yo digo eso porque a mí me parece muy importante que hoy en día no caer en la trampa de creer que porque Milei, Trump, Netanyahu pueden tener una mayoría cuantitativa, que eso quiere decir que eso sea una democracia que funciona. Una democracia que funciona es un nivel de complejidad institucional, legal, contrapoderes, ¿verdad? Y yo creo que quería compartir con ustedes esta reflexión porque me parece que nos entrampamos cuando pensamos de que, bueno, esto que está en la Argentina, en Israel, en Estados Unidos, bueno, a pesar de todo es una democracia. Creo que es una democracia enferma, es una democracia que ha perdido su legitimidad, en el sentido que es una democracia que solamente cuenta con lo numérico, y es por eso que yo quería hacer esta reflexión
de que mismo los peores golpes de Estado siempre contaron con una mayoría que si no los apoyaba por lo menos abiertamente, no se oponía, ¿verdad? Me parecía que eso es un punto importante. Lo otro es que hubo un cambio de época, ¿verdad? Hubo un cambio de época fundamental. Efectivamente, ustedes o leyeron, o se acuerdan, o supieron el problema que tenía el campo popular para explicar que los Estados Unidos estaban atrás del golpe. Ustedes se acuerdan cómo en Chile, ¿no? Cómo los que estaban, la CIA que estaba en Valparaíso, se escondía y negaban, no tenían nada que ver, etcétera, etcétera. En la Argentina lo mismo, o sea, cuando uno decía los americanos están atrás, etcétera, bueno, era como una hipótesis. Este cambio de época es un cambio de época muy, muy grave y que nosotros tenemos que tener en cuenta, donde el cinismo abierto no esconde más nada, ¿verdad? O sea, no esconde más nada. Se opera abiertamente, se tortura abiertamente, ¿verdad? O sea, piensen lo que es la base americana de Guantánamo, un centro de tortura que todo el mundo sabe que está ahí, ¿se entiende? Y yo creo que esto es un punto que tenemos que tener en cuenta nosotros, porque tenemos que pensar que lo que está pasando es realmente un cambio de época donde no tenemos que dejarnos entrampar en propaganda, tenemos que analizarlo realmente como esta degradación un poco de la vida social, de la cultura, ¿verdad? Bueno, eso, el primer punto me parece que es ese, ¿no? El punto donde de repente era todo un trabajo terrible de denunciar que atrás del golpe estaba la potencia americana y que ahora efectivamente este cinismo abierto no me parece inocente. Vamos a volver después un poquito con Alejandra en el diálogo más tarde, ¿no? Con respecto a los nuevos modos de dominación, pero me parece que este cinismo, esta especie de goce malsano de la brutalidad, me parece que no es un detalle, me parece que es totalmente central. Yo no creo que ni a Trump, ni a Milley, ni a Netanyahu se les escapen excesos. Yo creo que lo excesivo hace parte de lo que le da el poder de actuar, ¿verdad? A mí me parece esto que acabas de decir, además que tiene una trascendencia relevante a pocos días del 24 de marzo, en el cual se está convocando y desde la Asociación Argentina de Salud Pública estamos convocando a manifestarnos explícitamente en todas las plazas y apoyar porque eso también construye una realidad y una manifestación ciudadana que nos parece que es importante. Quería pedirte, digo, como una breve reflexión también en algo que son ejes que vos venís trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la democracia, con las memorias, digo, el vínculo entre democracia, memoria y subjetividades. Sí. Este, Me parece que eso es un punto muy importante porque nosotros no empezamos una semana de recuerdo y conmemoración, digamos, como así un poco oficial o un poco, no sé cómo decirlo, no, o sea, aparatoso, o sea, nos acordamos, nos recordamos. Yo quería simplemente decir lo que le comentaba un poco a Alejandra, ¿no? Decir algo que viene de mi laburo de investigación en neurofisiología, ¿no? Cómo funciona la memoria. Ustedes saben que la memoria, para en el cerebro, cómo funciona. La memoria no es una información que está guardada en algún lugar como en una computadora que hay la memoria. La memoria, las trazas amnésicas de la memoria funcionan esculpiendo el cerebro, ¿se entiende? O sea, lo que pasa desde un punto de vista neurofisiológico es muy interesante, es que las experiencias que vamos teniendo en la vida van esculpiendo la masa plástica del cerebro y de las conexiones neuronales. Entonces, ¿cómo es la memoria? La memoria hace que ese cerebro modificado por las experiencias, el pasado hace parte permanente del presente, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque cada vez que la vía sináptica es solicitada, puede ser solicitada para cualquier cosa de otra, para estudiar, para hacer su huevo frito, poco importa, pero va a haber como un estilo de hacer mismo el huevo frito que va a tener que ver con este cerebro siempre integrado, el cerebro siempre funciona de manera integrada, y entonces esa escultura neuronal, sináptica de conexiones, hace que
el pasado y la memoria nunca sean algo que pasó, ¿se entiende? El pasado es un modo del presente absoluto, hablo del punto de vista neurológico, pero entiende muy bien que es un paralelo con lo que hace al cuerpo social, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, me parece, que nosotros no estamos conmemorando nada como si fuéramos acá conmemorando lo que pasó, acordemos, no. No hay nada que acordarse, no hay nada que acordarse. Eso esculpió nuestro cerebro, esculpió nuestro cuerpo social y está acá presente, ¿se entiende? O sea, pienso que nosotros tenemos que tener claro que acá no se trata de andar recordando cosas o disputándole a los fascistas negacionistas de lo que nos acordamos. Porque acá si uno dice, yo me acuerdo de tal dato, y el otro dice, yo me acuerdo de tal dato, perfecto, pero acá no hay nada que discutir. Nosotros estamos hablando de una escultura de nuestros cerebros, del cuerpo social, una escultura que nos constituye, ¿se entiende? O sea, no estamos discutiendo recuerdos. Es como si a uno, no sé, le cortaron un brazo un día. Y dice, me acuerdo el día que me cortaron el brazo. Ah, ¿te acordás? No, no me acuerdo, yo no tengo más el brazo, ¿se entiende? La memoria viva, que es una consigna nuestra, la memoria viva quiere decir que nosotros actuamos, respiramos, amamos, dormimos con esa escultura de nuestra vida, de nuestro cuerpo social, de nuestra Argentina. Por eso nosotros al negacionismo lo que tenemos que oponerle es la vida concreta, la vida concreta. Después, todas las discusiones, si tal corriente se equivocó, si el otro grupo hizo esto o aquello. Yo con respecto a eso, una palabra digo nada más, ¿no? Yo sé que había muchas vías de emancipación, de revuelta, de lucha, muchas vías diferentes había. Lo único que no podía hacer era no hacer nada cuando la esperanza, el pueblo, la posibilidad estaba ahí, ¿se entiende? Y mi posición política ética es de decir, capaz que ciertas ideas, ciertas teorías hoy no existen más o están cuestionadas, pero la cuestión cuál es, una vez más como la memoria viva y el cuerpo vivo. A mí qué me importa las teorías que no funcionan más. Cuando yo paso por la calle y veo a los chicos que están en la calle, cuando yo sé, porque yo participo con un barco del Mediterráneo, que es lo que tratan de recuperar a los migrantes que se ahogan, ¿no? Cuando yo sé que se están ahogando a inmigrantes que vienen para Europa, a mí no me hace falta estar de acuerdo con ninguna teoría. Esto es vida pura. Esto es vida pura que está esculpida por nuestras experiencias. Y nosotros tenemos que defender eso, no hacer discusiones con los revisionistas, sino defender esto que nosotros somos, lo que nos constituyó, que no son teorías, son acciones éticas que tomaron ciertas vías, pero poco importa las vías. El asunto es que nosotros seguimos siendo exactamente los mismos en nuestro deseo de justicia, de libertad, de solidaridad. Y toda discusión revisionista sobre si tal corriente se equivocó, si tal teoría cayó, como diría el otro, seamos necios. Gracias, Miguel. Te escuchaba y en realidad no estaba, no era lo que habíamos conversado, pero te escuchaba y sos como una especie de reencarnación de Walter Benjamin. Digo, y en momentos también además tan difíciles como los que vivió él y como los que nos toca vivir a nosotros en términos de subjetividades sociales, ¿no? Y creo que, digo, hay muchas de las cosas que él decía en términos de reparar el pasado para reparar nuestro presente y para sostener la esperanza. Digo, creo que son textuales palabras lo que vos estás diciendo, que además le estás poniendo un contenido biológico, digo, que Walter Benjamin no tenía. Y me parece que es interesante también como a veces confrontar estos dos momentos históricos en términos de también de cosas que vos pensás mucho que tiene que ver esto con las potencias sociales, con la esperanza y con los tiempos, ¿no? Bueno, y vos que venís tanto a la Argentina, digo, ¿qué es lo que ves ahora en la Argentina? ¿Qué es lo que estás viendo y qué es lo que nos dirías de alguien que es argentino, profundamente argentino, que nunca se terminó de ir, pero que está viviendo en otro país?
Bueno, sí, es cierto que uno no se termina nunca de ir, ¿no? O sea, y que, bueno, si uno se lleva a la Argentina adentro y lo único que piensa es como un tropismo de cuándo vuelvo, ¿no? O sea, es una pequeña anécdota, pero toda la economía de la familia gira alrededor de los viajes a la Argentina, ¿no? O sea, porque la cuestión es volver y volver y volver, ¿no? Eh, lo que yo veo de la Argentina es que la Argentina es un laboratorio de ensayo del mundo nuevo, que es el mundo del funcionamiento, el mundo del puro funcionamiento numérico, del puro funcionamiento del cálculo, ¿no? Y que en realidad en la Argentina Milei, como él goza asquerosamente más que los otros mostrando todo, él tiene un ministerio de la desregulación. Y se trata de eso, se trata de un cambio fundamental. Si en la época donde yo estaba preso, en los años 70, el futuro era una promesa, ¿verdad? Era una promesa. El mundo cambió a tal punto que el futuro se transformó en una amenaza en todo sentido, ecológico, económico, demográfico. Es una cosa muy particular. Yo este sábado tenía una reunión acá con jóvenes militantes franceses que son gente realmente solidaria con los extranjeros, que hacen cosas muy... Y yo les contaba, eran muy jóvenes todos, y yo les contaba, es muy raro, les decía, porque nosotros nos arriesgábamos la vida y todo eso, pero la promesa, la esperanza en un futuro que nos parecía inevitable, nos daba una fuerza que hoy en día con este futuro amenazante, es muy difícil para los jóvenes entusiasmarse y ir, ¿se entiende? Es muy difícil cuando todo amenaza, cuando inclusive alguien que habla de solidaridad pasa por un tonto, ni siquiera pasa por peligroso, pasa por un tonto, ¿verdad? O un disidente, un loco. Es muy difícil construir un imaginario hoy, un imaginario que nos permita imaginar el sentido positivo, ¿no? De imaginar la solidaridad, de imaginar la alegría de la solidaridad, ¿verdad? Lo que pasa en la Argentina, efectivamente, que el mundo que perdió su futuro, el mundo que perdió el sentido, al perderse el famoso sentido de la historia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese mundo funciona. ¿Eh? O sea, yo había escrito un texto que llamaba Funcionamos o existimos, ¿no? Y lo que nos propone es de funcionar, porque existir es muy complejo. Y entonces se terroriza a los jóvenes, se le dice a los jóvenes, no pierdas tiempo, aprende cosas útiles. Pero todo es engaña pichanga, porque vos aprendés cosas útiles que pasado mañana no serán más útiles. Y este mundo es un mundo que ya no promete integración a nadie. Una diferencia fundamental, si puedo permitirme hacer una diferencia, es que todos, inclusive los fascistas más duros, en los años 60, 70, ellos hablaban de cómo se integraba un país, ¿verdad? O sea, el discurso era cómo hay que integrarse, hay que evitar de ser malo, hay que evitar de ser comunista, no sé, pero integrar, ¿verdad? Hoy en día hemos pasado a un mundo de la desintegración, por eso el Ministerio de la Desregulación es el Ministerio de la Verdad de la época, ¿no? Pasamos a un mundo donde no hay ni desarrollo sin destrucción, ni integración posible. Pasamos a un mundo de sobrenumerarios, donde hay gente que sobra. Y mi ley es eso, mi ley lo dice abiertamente. Y bueno, se van a morir, pero la economía va a andar mejor, ¿se entiende? Entonces, hay algo ahí de un cinismo de decir lo que está pasando, y lo que está pasando es que mañana, pasado mañana, ya no habrá agua potable para todos, no habrá comida para todos, no habrá tierras arables para todos, porque el extractivismo, la destrucción, esta violencia, es una violencia de destrucción masiva. Entonces, efectivamente, lo que está pasando ahora es de que todos, aunque lo pensemos o no lo pensemos, estamos impregnados de este peligro. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos tontamente vivos, estamos acá. Por más que haya amenazas, estamos vivos, estamos acá. Y es ahí donde nosotros no tenemos, no podemos darnos el lujo del pesimismo. El pesimismo es un lujo aristocrático.
que queda muy bien para las veladas chic, ¿verdad? Ser pesimista, porque parece muy lúcido. Nosotros estamos acá y estamos en pie, y no somos tontos, no es que ignoramos que hay muchas amenazas, pero simplemente nosotros tenemos y podemos resistir alegremente, con la alegría de compartir, porque realmente este mundo que nos están proponiendo es un mundo que no es viable. Yo hago una comparación. El mundo que Videla y Pinochet querían crear era un mundo horrible, pero posible. ¿Entiendes? Era posible de vivir ahí. Mal, el mundo que Elon Musk, Trump, Milley nos proponen no es posible. Es un mundo que a ese ritmo de destrucción, con ese ritmo de desintegración social, con esa dureza, su mundo, el mundo que ellos proponen, es directamente no posible. Es por eso que el famoso subcomandante Marcos decía, contra el neoliberalismo lo que se opone es la vida, no es un programa, no importa la diferencia que tenemos de punto de vista. Acá lo que pasa es que lo que se opone a la destrucción es la vida misma. Entonces, yo es cierto que trabajo mucho, de hace muchos años, me fui yendo así por mi trabajo de la época con Varela, neurofisiología, trabajo hace mucho con respecto a los grandes cambios calculantes, ¿no? Que pasan por el mundo algorítmico. Por supuesto que yo no soy tecnófobo para nada, en mi investigación utilizo máquinas y todo eso, pero lo que está pasando es que este mundo algorítmico donde se delega toda la potencia, todas las funciones se delegan hacia la máquina calculante, es un mundo, ese es el mundo no viable. Yo hago solamente una reflexión, les pido un poco de paciencia, una pequeña reflexión. El mundo colonial occidental identificó al ser humano con el animal razonable. Eso no es cierto. Nosotros no somos el animal razonable. Nosotros a veces somos razonables, pero somos deseo, pulsión, imaginario, amistad, amor, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la razón. El mundo occidental y colonial opuso de manera binaria racional e irracional. Nosotros tenemos que reivindicar esa multiplicidad que nosotros somos, que no se puede reducir a racional y irracional. Nosotros somos también racionales, pero no solo solamente racionales. ¿Pero por qué hablo de esto? Hablo de esto porque la colonización algorítmica, el mundo de la gestión, el mundo administrado por las máquinas, es un mundo de la racionalidad pura. ¿Se entiende? Es un mundo donde justamente todo lo que nosotros somos, que no es solamente racional, todo eso queda aplastado. ¿Se entiende? Nuestros deseos, nuestro imaginario, nuestro deseo de vivir, el hecho de que un ser humano no debe servir a nada porque la vida es su propio fin, todo eso queda aplastado. Mi ley y el mundo algorítmico dominante, el mundo de la gestión y el mundo de la administración de la vida, son ese mundo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ver lo que está pasando no solamente, porque mucha gente dice, si yo veo lo que está pasando, me aplasta. Yo creo que no. Yo creo que verlo juntos, el calor de la solidaridad, la alegría de comprender juntos, de actuar juntos, ese es el primer paso fundamental. Pero nosotros tenemos que poder ayudar a la gente porque la gente está muy mal, la gente está muy destruida, la gente está muy atacada. Y yo creo que es muy importante crear lugares, encuentros, reflexiones, donde efectivamente veamos que es posible una resistencia y no una resistencia de sacrificio, sino una resistencia de alegría compartida, ¿verdad? Bueno, varias de las preguntas que tenía para hacerte ya me las contestaste, entonces no te las voy a hacer para no volver. Pero estaba pensando, bueno, hablaste de la colonización algorítmica y hablaste también sobre las disputas de la memoria y las disputas de sentido, de la memoria histórica y las disputas del sentido y la relevancia de la historia para nuestra propia
constitución, inclusive biológica. Y yo sé que vos sos un militante de muchas causas y que trabajás con distintas personas de distintos orígenes, de distintos grupos etarios. Y te quería preguntar cómo hoy en Europa, cómo estás viendo a las juventudes, qué cosas les atraen a las juventudes, qué estrategias vos estás poniendo en juego para eso, para seguir estimulando y motivando, sobre todo a las personas más jóvenes que sin duda tienen otro lenguaje, otros intereses y otros sentidos a nosotros y nosotras que somos ya personas grandes, ¿no? Claro, acá existe en todo el mundo, pero acá existe de una manera particular, este real terrorismo contra los jóvenes, ¿no? Porque se trata, en el asunto, teniendo en cuenta esta verdad de que el mundo está muy amenazante, que hay muchos problemas graves, tomando esto como argumento, es lo que yo decía antes, ¿no? O sea, se está impidiendo a los jóvenes vivir su juventud, ¿no? O sea, se le pide a los jóvenes que sean viejos, o sea, que tengan miedo, ¿no? Que tengan miedo del futuro. Y entonces, bueno, eso se traduce, por ejemplo, en toda una corriente pedagógica que es la pedagogía de competencias, por ejemplo, donde se le enseña a los jóvenes competencias útiles, pero se los trata con esta asimilación, ustedes saben, una asimilación ideológica muy jodida y muy fuerte, que quiere asimilar nuestro cerebro a una computadora, ¿no? Donde el cerebro es el hardware y el pensamiento el software, ¿no? Cosa que desde un punto de vista neurofisiológico es peor que una pavada, es increíble. Pero entonces, con esta asimilación funcionante, o sea que nosotros funcionamos como una máquina, la pedagogía que se propone, la pedagogía neoliberal, dice, los chicos tienen que ser neutros, el cerebro tiene que ser como el disco duro, neutro, ¿no? Y sobre ese disco duro tiene que circular una información, ¿no? Entonces los chicos tienen que aprender a aprender lo que es útil y aprender a olvidar lo que aprendieron para aprender otra cosa. Si ustedes ven lo que quiere decir esto, quiere decir ser de una fluidez total para adaptarse al exoesqueleto, al molde de las necesidades del neoliberalismo, inclusive desaparecer, inclusive desaparecer cuando no son más útiles. Entonces, lo que nosotros vemos es eso, o sea, este mundo de la administración, de lo cuantitativo, de lo calculante, es un mundo que nos está coloniando, es una colonización enorme, que hace que, por ejemplo, cuando un chico en el altiplano tiene la misma interfase tecnológica que un chico en Zurich, ahí está pasando algo raro, ¿se entiende? O sea, estamos desraizando, ¿no? Estamos desterritorializando la vida. Y nosotros tenemos que, realmente los adultos, tenemos que proteger a los jóvenes, tenemos que protegerlos de este miedo, de este pesimismo aristocrático, ¿no? Y protegerlos diciéndole, toma tu tiempo, no, no existe perder tiempo. Nosotros tenemos que, hay toda una pelea con respecto al tiempo, hay una pelea con respecto al tiempo porque de repente parecería que el tiempo se acelera. ¿El tiempo se acelera? Eso es una pelotudez absoluta. ¿Cómo el tiempo se acelera? El tiempo no existe en sí. El tiempo son dimensiones de los procesos reales, ¿no? O sea, desde Albertito Einstein hasta hoy, bueno, no existe un tiempo que mide nuestra vida. El tiempo emerge de lo que nosotros vamos haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que realmente calmar eso, aprender poco a poco a calmar este acelere donde nos han metido con el funcionamiento. Nosotros lo vemos, más estamos metidos dentro del funcionamiento, menos tenemos tiempo. Hoy mismo hablaba con un argentino, un cordobés, que trabaja dentro del mundo cibernético y que me decía que, bueno, en su empresa próximamente tres cuartos de los empleados van a desaparecer, ¿no? Por la IA. Resulta que esta máquina que tenía que ser útil a los humanos está declarando inútiles a los humanos. Entonces, para volver a los jóvenes, acá los jóvenes le proponen un mercado, un negocio asqueroso. Le proponen, vos callate la boca,
vos mirá por otro lado, vos aprovechá de todo lo que podés aprovechar y vas a vivir una vida tranquila. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, vos dejá que metamos en campos de prisioneros a los migrantes, dejá que se mueran en el Mediterráneo, dejá que los usemos como esclavos que después los tiramos, pero cállate la boca, ¿verdad? Y los jóvenes, asustados por todo lo que está pasando, efectivamente una gran parte de los jóvenes acá están totalmente desmovilizados. Uy, me parece que se quedó sin internet. Mientras tanto, Hablan los jóvenes, ay, ¿no? perdón. Eh, ¿Perdón? No, que te habías quedado, que te habías quedado congelado y te Ah, escuchamos sí. hasta están desmovilizados. Sí, están desmovilizados, ¿no? Pero yo decía, toda una parte de la juventud acá que no acepta eso. Yo les cuento una pequeña anécdota. Unos jóvenes del colectivo, entre los cuales un italiano que va a venir conmigo ahora en abril a la Argentina porque presentamos un libro juntos que hicimos, un chico de 25 años, hicimos un libro juntos. eh, Resulta que él con unos amigos vivían cerca de un parque que hay acá, bueno, poco importa. Y veían, todas las mañanas cuando pasaban, veían a 5 o 6 jóvenes africanos que dormían ahí. Se acercaron así como un joven se acerca a otro joven a charlar. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos dijeron, bueno, pero como no tienen donde dormir, bueno, se las hago corta. Poco a poco ocuparon un teatro, ¿no? Con estos jóvenes africanos. Los jóvenes africanos en red hicieron que poco a poco vengan otros jóvenes africanos, ¿no? Hasta final, en un teatro había 400 jóvenes africanos, más este grupo de jóvenes italianos, franceses, que ocupaban esto. Lo ocuparon durante casi 2 años, ¿no? Hasta el punto que Elon Musk había hecho declaraciones diciendo que era insoportable, ¿no? Fue un honor para nosotros. Bueno, esos jóvenes existen. Los jóvenes que yo vi y que estuve con ellos hasta muy poco en Palermo, en Sicilia, que tienen un barco, lograron comprar un barco y salen a patrullar el Mediterráneo para salvar a los migrantes, ¿entiende? Entonces, esa juventud existe. Existe una juventud que no acepta este deal, esta negociación sórdida de callate la boca y podés gozar, ¿verdad?, de los beneficios. Y a mí me emociona, me parece fantástico cada vez que me llaman y que quieren que charlemos, porque es también esta alegría de la transmisión, ¿verdad? Pienso que efectivamente el mismo aplastamiento de los jóvenes pasa en nuestros países de una manera mucho más brutal, porque efectivamente si hay algo muy importante que está pasando es que tenemos que darnos cuenta de lo que yo decía antes, de que este mundo de la desintegración es un mundo donde hay gente que sobra, hay gente que sobra. No es que hay un plan B para la gente que van a echar, no es que hay un plan B para la gente que no tiene medicamentos oncológicos. Hay algo acá de una especie de si se dice genocidio, van a decir es muy exagerado, pero bueno, digamos, una especie de, no sé, de brutalidad, de violencia contra la gente, que no es un accidente, no es un accidente. A mí me parece, habíamos escrito con Ariel Penice un artículo una vez para un diario argentino, donde decíamos, a Milei le está yendo bien, porque no es que la gente que está en la calle, la gente que sufre, la gente que no tiene medicamento, no es un accidente. Eso hace parte del plan de Milei. Y el plan de Milei es el plan que corresponde a un mundo que no puede permitirse más, creen ellos, integrar a todos. Por supuesto que no pueden integrar a todos. Si integrar a todos quiere decir ofrecer un nivel de vida, de confort, estilo europeo. Pero es eso lo que tenemos que aprender a rechazar. Tenemos que aprender a rechazar ese confort entrampante para ir a una cierta sobriedad alegre. Una cierta sobriedad alegre que dice, no necesito tanta porquería, ¿no? Y pienso que, bueno, esas son las experiencias que yo veo acá y que realmente hablan de una dictadura a la otra.
¿no? De la dictadura abierta, militar, fascista, a esta dictadura donde nadie es responsable de nada porque la macroeconomía y el funcionamiento aparecen como una nueva naturaleza. A las 19 horas, justo Argentina, 23 de Francia, tenemos que cortar, pero habíamos dicho con Miguel de dejar un ratito para preguntas. Les pedimos que quienes quieran hacer alguna pregunta la dejen, escriban en el chat y mientras la gente toma coraje y hace alguna pregunta en el chat, que además te están mandando saludos desde el hospital Laura Bonaparte. Quería, si querés contar, porque efectivamente el 18 de abril vas a estar en Buenos Aires y vas a estar hasta el 3 de mayo. En el boletín de la Asociación Argentina de Salud Pública vamos a difundir algunas de las actividades de Miguel, pero si querés contarnos algo de lo que Puedo vas a darles hacer. una en particular que no tengo el horario, pero que va a ser, vamos a tratar de lanzar con nuestro colectivo, que se llama el colectivo A pesar de todo, ¿no? Que existe en Francia, en Italia, en Argentina un poco. Nuestro colectivo acá funciona con una especie de eje central que es un seminario que se llama Pensar y actuar en la complejidad, alrededor del cual van todas las actividades, actividades científicas, las actividades militantes de los jóvenes, artísticas, hay todo un grupo de jóvenes neorurales que participan de esto, bueno, son muchas actividades, pero digamos que hay un eje central que es este seminario mensual. Vamos a lanzar el seminario en Argentina con Ariel Penisi y gente que trabaja conmigo en un laboratorio de IA y otro de laboratorio de biología. Vamos a lanzarlo el sábado 25 de abril en la tribu. El horario se lo puedo dar después, pero sería una buena ocasión. Después yo puedo mandarle a Alejandra, le voy a mandar también los otros encuentros que existen, pero digamos que este sería la ocasión de pensar también juntos un poco, bueno, lo que tenemos en común, cómo se puede trabajar. El seminario, como yo voy 2 veces por año a la Argentina, pero no estoy ahí, por supuesto, todos los meses, va a ser mixto, o sea, va a haber compañeras, compañeros del colectivo que van a animarlo en presencia y yo voy a intervenir cuando estoy acá a distancia, ¿verdad? Pero bueno, les doy esa fecha porque va a ser el sábado 25 a la tarde en la tribu, el horario exacto ya lo conocerán, y eso por lo menos que es un encuentro que sé que existe y que es público. Después, bueno, hay otros que también ya Alejandra va a tener la agenda y bueno, me parecería muy bueno si podemos vernos y, y crear esta solidaridad y estas prácticas comunes que son tan necesarias para salir de esa tristeza de la cual nos quieren meter, ¿verdad? Sí, lo que está claro es que lo más revolucionario hoy sigue siendo la esperanza, no la vana y tonta, el tonto optimismo, pero sí la esperanza y la alegría. Y acá, bueno, además de Alejandro, que te saludaba desde el Hospital Bonaparte, Liliana dice, sí, la grabación, Liliana, todas las grabaciones de todos los webinarios quedan en la página de la Asociación Argentina de Salud Pública. De hecho, el webinario que generosamente dictó el año pasado Miguel tiene creo que 4.000 vistas, una cosa así, digo, hay mucha gente que ve estos webinarios. Bueno, el querido Nacho Maglo dice, gracias Miguel, ayudas mucho a mantener la esperanza intacta, la solidaridad es un elemento intrínseco, constitutivo. Ah, es una pregunta, dice, ¿la solidaridad es un elemento intrínseco, constitutivo e innato del humano? ¿O el hombre lobo, o es el hombre es el lobo del hombre? Eso es lo que pregunta Nacho y con grandes resonancias. Y Leo Gorbax dice, en Argentina se ha puesto muy en agenda de los medios hablar de salud mental y los propios jóvenes demandan atención de salud mental, pero sin vincular sus padecimientos al orden social. Y te preguntan si Bueno, eso también sucede en Europa. bueno, voy a las dos cosas primero, ¿no? Yo pienso que, sinceramente, para decirlo así, yo pienso que la vida no es algo personal. Yo pienso que nosotros participamos a la vida, como se participa al pensamiento, o sea, el cerebro no secreta el pensamiento como la vesícula en la bilis, ¿verdad? O sea, yo creo que nuestro ser es un ser común, ¿verdad? Es un ser común. Eh, Nadie piensa, nadie siente, nadie existe
como un individuo es una construcción colonial y occidental, es sentirse como un individuo aislado. ¿Verdad? Es realmente una construcción reaccionaria muy, muy fuerte. Entonces, la solidaridad no es una opción, la solidaridad es un modo de existencia y cortar los lazos de solidaridad es algo que efectivamente, bueno, es o suicidario o uno crea lazos de solidaridad mafiosos, culpables, asquerosos, ¿se entiende? O sea, pero nadie existe solo, es una ficción colonial absolutamente aberrante, ¿no? Que yo el ejemplo que doy siempre es, pensemos que nosotros podemos existir como individuos solos. Entonces, yo lo que doy como ejemplo es un astronauta que va a pasearse media hora en el espacio, ¿no? Para poder pasearse media hora en el espacio hace falta reproducir 600 variables para reproducir un poco la atmósfera terrestre, o sea, para poder, porque si el hombre fuera, si el ser humano fuera un individuo igual al mismo, podría ir, ¿se entiende? Podría ir en cualquier lado, sería él. En realidad nosotros dependemos no solamente de los otros, dependemos de todos, dependemos mismo del peso, las toneladas de la atmósfera. Que nosotros hayamos llegado a autopercibirnos como seres aislados es toda una construcción colonial reaccionaria terrible que nos ha aislado no solamente de los otros, del ecosistema, de la historia, de los que murieron, de los que van a nacer, ¿verdad? Nosotros somos segmentos de la vida. Eso no quita la singularidad de cada segmento, por supuesto que no, pero nosotros somos segmentos de la vida y sentirnos como segmentos de la vida es fundamental. Ahora, la segunda pregunta. Claro que existe una trampa psicológica total, porque como la gente no puede no sentirse mal, entonces, bueno, acá estamos nosotros, ¿saben? Los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas tienen esa parálisis facial que le hace sonreír y recibir a la gente sonriendo, ¿no? Como diciendo, yo te recibo. Pero en realidad, por supuesto que si nosotros somos pliegues de la realidad, hay que pensarlo como una sábana, ¿no? Con pliegues. Los pliegues somos nosotros, los individuos, los perros, los gatos, lo que existen. Pero somos pliegues de un continuo, ¿verdad? Bueno, yo creo que existe una psicología adaptativa hoy en día que habla de sesgo cognitivo, que es una teoría totalmente reaccionaria que dice tenemos que adaptarnos a la realidad. Bueno, le digo de viejo biólogo, ningún bicho vivo se adapta, ¿verdad? Los bichos vivos se arreglan como pueden con el medio, pero no, lo adaptativo es absolutamente reaccionario. Bueno, pero existe una tendencia psicológica de buena fe capaz de los psi, de ayudar a que alguien sufra menos. Pero si ayudar a alguien que sufra menos es ayudarlo a que funcione, eso significa concretamente hacer lo que acepte de sobrevivir y renunciar a vivir. Porque hay que vivir, hay que vivir. Y como dice la canción de Leda Valladares, creo que es, ¿no? Honrar la vida, o sea, no basta vivir, hay que honrar la vida. Y lo que nos proponen todos estos psi, todos estos coach, todos estos autoayudas, es de sobrevivir callándonos la boca. Y lo que se trata acá es de defender la vida, honrar la vida. Y yo creo que efectivamente existe toda una psicopatología. Yo tengo un grupo de psi que superviso y que estoy formando en Argentina, donde efectivamente trabajamos sobre las nuevas patologías, ¿verdad? Y qué es lo que pasa con qué es lo que sería una psicoterapia descolonial, ¿se entiende? Una psicoterapia que puede aceptar que la vida no es algo personal, que más la vida es personal, menos es vida, ¿verdad? Ustedes, basta imaginarse una cosa, cada vez que yo estoy eh, estudiando, creando, amando, haciendo un acto solidario, todo eso me desborda mi individualidad. O sea, nosotros somos nosotros sobre todo en los momentos donde como pequeño yo nos olvidamos de yo, ¿se entiende? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque existe toda una psicoterapia, toda una tendencia de todos estos coach, que es una plaga, ¿verdad? Que por supuesto que funcionar es ansiolítico. Si yo funciono,
soy ansiolítico. Si yo tengo un hijo Down y yo adiestro, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, lo Lo, diestro, sí. lo adiestro, ¿no? O sea, para que no tire la comida al carajo en el restaurante, que no grite. Estamos todos más contentos, por supuesto, podemos ir con el hijo down al restaurante. Pero acá lo que se trata es de una sociedad que acepte que si hay alguien que es down y grita, no pasa nada, ¿se entiende? No sé, porque el funcionamiento es ansiolítico, pero te hace pasar al lado de la vida. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque existe un pedido, una Ay, justo se congeló. Qué pena. Bueno, ahí está, ahí volvió. Hola. Sí, ahí volviste, Miguel. Te habías Sí, congelado. sí, Sí. no sé dónde se cortó, disculpen. Estabas diciendo que una cosa es funcionar y otra cosa es vivir. Y estabas Claro, y el yo lo que ejemplo. estaba diciendo es que tenemos que resistir como clínicos, ¿no? Tenemos que resistir a ese pedido, a esa demanda de ayudarlo a funcionar bien. Tenemos que invitar a la gente a que ese sufrimiento, porque en ese sufrimiento hay una resistencia a ser aplastado. En ese sufrimiento no hay solamente una negatividad que tenemos que disolver en bla bla o en medicamentos. En ese sufrimiento hay algo de una verdad y esa verdad no hay que aplastarla con medicamentos o con tratamientos. A partir de ahí hay que crear una singularidad. Y yo creo que ese es un desafío, porque resulta que nosotros estamos patologizando todo, patologizando la angustia existencial. Y yo creo que, bueno, que nosotros tenemos que resistir a eso, porque ustedes saben, eh, los tiranos necesitan la tristeza del pueblo, ¿no? Y los hombres y mujeres tristes necesitan a un tirano para justificar a su tristeza, escribía Deleuze, ¿no? Y bueno, se trata realmente de salir de esa tristeza que para Spinoza la tristeza era disminuir la capacidad de actuar, pero la capacidad de actuar es la capacidad de desarrollar lo común, ¿verdad? Y yo creo que la mejor manera de hablar, no de conmemorar, recordar, sino de vivir el 24 de marzo del 76 es de continuar con la alegría de la resistencia, con la alegría de vivir, de existir, ¿verdad? Y eso hace, como decía Yupanqui, con nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás, ¿verdad? Mientras que nosotros vivamos y no sobrevivamos, no quedó nadie atrás. Bueno, Miguel, hay mucha gente que está poniendo cosas, pero nos quedan solo 2 minutos, simplemente para que sepas que vas a tener que volver. Nicolás de Aedo dice si el miedo al futuro y la hiperracionalidad tiene algún vínculo con las formas de socialización de la virtualidad y es parte del mundo algorítmico. Carla Seguro que Girione sí. te agradece y te manda un abrazo enorme desde Tras la Sierra. Bueno, te vamos a ir a visitar, Carla, y te agradece por estar compartiendo esto. Marcela, querida Marcela Botinelli, también te agradece y pregunta el papel del sistema educativo, de las desigualdades y la posibilidad de una producción diferente, informar y formar parte de la resistencia y la esperanza. Ignacio Drake dice, lamentablemente, el modelo de vida de hoy está hiper enfocado en lo individual, en mindfulness, el egoísmo, y hay que volver a encontrarse con la práctica. Más barrio y menos virtualidad. Mónica Levi dice, gracias Miguel por tan interesante exposición, la reflexión crítica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te hacen Bueno, muchos comentarios. sinceramente, sin ningún tipo de formalismo, se pueden imaginar que soy yo que les agradezco a ustedes y a Alejandra. Realmente les agradezco el fondo del corazón de haber compartido este momento cuando empezamos a actuar en fidelidad, con fidelidad, a veces se me mezclan las lenguas, ¿no? En fidelidad con lo que fuimos y lo que seguimos siendo, ¿verdad? Porque estamos de pie. Está muy complejo todo, pero estamos acá.
estamos de pie y acá no se rinde nadie de última. No, totalmente. Y la Asociación Argentina de Salud Pública es el espacio, estamos ahí. La verdad es que, bueno, es muy emocionante y estamos muy, muy agradecidas y agradecidos, Miguel. Nos vamos a ver, mandanos todo dónde vas a estar, lo vamos a difundir. Y desde acá no se va nadie. Desde la Asociación Argentina de Salud Pública tampoco se va nadie. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel, y gracias a todos y todas. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.